Bien, vamos a empezar. Buenos días a esta jornada de presentación de los resultados del proyecto de investigación Duero Change de la Universidad Católica de Ávila. Me corresponde, como vicerrector de investigación, dar la bienvenida. De una manera especial quiero dar la bienvenida a don Arturo Prieto, el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, y a todos los que nos siguen también a través de las redes, de una manera particular al profesor Javier Velázquez, director del Grupo Tensus, y a don Fernando Herráez de la cátedra de la universidad. Bueno, llevamos muchos años trabajando en las ciencias, la universidad que ahora cumple 25 años, pues todo el área de medio ambiente, de ciencias agroalimentarias, de ciencias forestales, en particular en lo que nos ocupa en esta jornada, pues es, digamos, la primera generación de esta universidad y, por tanto, pues también los resultados son de una categoría superior, y por eso nos alegramos de poder compartir los resultados de este proyecto de investigación. Tanto el profesor Javier Velázquez como el profesor Fernando Herráez, pues lógicamente también forman parte de esa generación, quizá la segunda generación de esta universidad en cuanto a las ciencias. Bueno, de alguna manera, pues para nosotros es una alegría también contar con esta producción. Evidentemente somos muy conscientes en la universidad de la relación y la necesidad de estos estudios, la relación con la sociedad, la relación con la administración, y por tanto pues la presentación de las conclusiones para nosotros es un hecho ahora fundamental. Agradecemos la administración, en particular pues también de la Fundación Biodiversidad y de otras fundaciones que colaboran con nosotros, también en la promoción de la ciencia y en la promoción de la investigación. Y bueno, evidentemente en este caso pues se va a valorar las consecuencias de la proyección humana a 10, 30, 80 años, tratando de adelantarnos a las consecuencias de nuestra propia acción. Quizá somos muy conscientes ahora de que el ser humano tiene, y ahora nos van a presentar los resultados, tiene una capacidad importante de intervenir en el medio ambiente de una manera particular. También tiene el genio humano capacidad de resolver algunas de las dificultades que ha generado esa misma presencia del ser humano. Si el ser humano deteriora, también el genio humano puede emplear su capacidad para corregirla, y sería un poco pues adelantarnos a las consecuencias, como de alguna manera este estudio va a revelar, pues es una manera también de poder afrontar digamos con tiempo esa situación. Bueno, pues no me entretengo más, simplemente muchas gracias a los investigadores por estas consecuencias, por estas investigaciones. Gracias por vuestra investigación, que es de alguna manera clave de la supervivencia también de la propia humanidad, y mucho ánimo para seguir trabajando. De acuerdo. Hola, buenos días a todos. Yo estoy presente, digamos, en esta mesa de presentación de los resultados de este proyecto en nombre de la cátedra del Comité Español de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza de la UCAF, una cátedra donde, bueno, pues tienen cabida todos aquellos proyectos, todas aquellas iniciativas que apunten a lo que apunta este proyecto, que no es otra cosa que a intentar poner nuestro granito de arena para conservar la naturaleza, para conservar la biodiversidad que presentan esos hábitats riparios que con el cambio climático que se nos viene encima pues van a sufrir alteraciones. Y desde la cátedra pues queremos agradecer en este caso al director del Grupo Tensus, Javier Velázquez, su implicación en sacar adelante un proyecto de esta naturaleza, un proyecto con fondos públicos que fue a una concurrencia competitiva y que la Fundación Biodiversidad tuvo a bien pues el sacar adelante el mismo. Y como digo, pues es para nosotros un auténtico placer desde la cátedra el poder acompañar a los miembros del Grupo Tensus en la presentación de los resultados de este interesantísimo proyecto de investigación. Muchas gracias, señor vicerrector, señor director de la cátedra UICN.
Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí presentes, especialmente al comisario de Aguas de la Confederación y también a los funcionarios trabajadores de la Fundación Biodiversidad, que también debemos agradecer su presencia y también darnos, en este caso, los fondos para poder trabajar en este proyecto que ya veníamos mascando durante mucho tiempo, pero que afortunadamente pues, hemos podido tener también las bases suficientes para poder empezar a trabajar. Este proyecto no sería nada, lógicamente, sin los trabajadores de esta universidad, sin por una parte el vicerrectorado de investigación, a quien debemos dar las gracias por mover todos los papeles que tenemos que mover durante todo este tiempo. La burocracia, pues lógicamente, es apabullante en todas las financiaciones públicas y aquí, pues en este caso también, tenemos que estar siempre pues, con esta labor un poco más burocrática en la cual nos tenemos que coordinar. Y también la directora de la OTRI, a quien tenemos aquí presente, le tenemos que dar las gracias, todo el personal de la OTRI, de Cultura Científica, por organizar todas estas jornadas. Les agradecemos profundamente todo el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo que llevamos desarrollando el proyecto. Igualmente, también, pues nos gustaría especialmente hacer mención a los 15 investigadores que, valga la redundancia, dentro del proyecto se han tenido que mojar, ¿no? Se han tenido que mojar muchísimo, yo también me he tenido que mojar en este proyecto, y todos los resultados que se han ido sacando. Entonces, de cara a la presentación de estos resultados, los hemos ido sectorizando, como pueden ver, y en este caso, pues lo que vamos a hacer va a ser ir poco a poco presentándolos por parte de cada uno de los investigadores que han sido responsables de cada una de estas secciones dentro del proyecto. Decir que este proyecto tiene una duración aproximadamente de 2 años, nos queda un mes por terminar, en el cual podemos trabajar con toda la estadística derivada de todos los datos que estamos teniendo, y a partir de aquí pues, podemos tener una visión general y una foto casi en movimiento de lo que está pasando en esa cuenca hidrográfica del Duero y sobre todo en la conectividad de esos hábitats riparios. Bien, no me voy a extender mucho más, nada más quería presentarles también la web del proyecto, en la cual pueden sacar toda la información de todos estos informes que estamos desarrollando y que nosotros en esta jornada lo que queremos hacer es presentarlos de una forma más amigable, de una forma más comprimida, más resumida y, como digo, pues más cercana también a todas las personas que tengan interés en poder consultarlo. Pero, como digo, tienen aquí la web que pueden consultar y tienen todos estos tochos de informes que hemos desarrollado, algunos que tienen casi hasta 1000 páginas, con lo cual, pues viene bien esta jornada para hacer una serie de síntesis y resumen. En cuanto a los resultados que estamos sacando, pues verán también los resultados parciales que sacamos de cada una de las secciones, pero también decirles que estamos nosotros dentro de la universidad y como investigadores nos tenemos que desarrollar en la parte de promoción, de la investigación y la publicación sobre todo en medios internacionales. Como están viendo, pues en la parte de la izquierda tienen la primera publicación que hemos sacado también, que es un trabajo previo, ha sido una base que hemos ido desarrollando durante mucho tiempo, pero gracias a los fondos de la Fundación Biodiversidad hemos podido asentar y se ha publicado, como ven, en la revista Biodiversity Conservation, que podemos decir que es una de las revistas más importantes de todo el mundo, ¿no? Sería una revista indexada en el primer cuartil del JCR, del Journal of Citation Research, y también decirles que sería el primer decil, lo cual nos indica que es una revista con muchísima calidad. Actualmente también estamos trabajando, como ven abajo a la derecha, en otro artículo derivado de uno de los productos que tenemos de estos informes, que sería destinado también a la detección de áreas críticas, ¿no? Hemos enviado a Landscape and Urban Planning y podemos decir que es una de las revistas más fuertes en el área de ciencia, no solamente del primer cuartil, del primer decil, sino incluso de los top general de la ciencia a nivel internacional. Igualmente también, por último, pues indicarles que hemos presentado diversas comunicaciones en congresos internacionales, desarrollándose sobre todo la parte de caracterización ecosistémica de esas áreas críticas que hemos podido identificar. Bien, una vez hecha esta presentación muy somera, y para no ser excesivamente pesados, a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser desarrollar cada una de las partes por parte de los investigadores que las han desarrollado. Con lo cual, pues tiene la palabra por allí doña Isabel Sánchez Flórez, que ha sido la técnico contratada para este proyecto y que nos va a presentar a continuación la modelización climática que hemos desarrollado. Puedes venir por aquí si quieres. Si quieres te puedes poner aquí. Aquí. Esto no se ve. Vale. Antonio, si quieres, puedes ir. Sí. Es para acá. Sí, adelante.
En concreto, se denominó modelización de escenarios de cambio climático. Como digo, es la acción que va a ser la base sobre la que se va a desarrollar todo el trabajo. En esta acción, pues primeramente lo que hicimos fue escenarios regionalizados de cambio climático. Nos hemos centrado dentro de las variables del clima en dos, las más importantes, que van a implicar luego a la red hidrológica, que son la precipitación y la temperatura, y luego hemos plasmado esos resultados sobre mapas. En cuanto a los escenarios regionalizados de cambio climático, ¿qué es regionalizar? Bueno, regionalizar es partir de un modelo global, imaginemos por ejemplo el clima mediterráneo, ¿no?, que abarca tantos países, e intentar llevar esas características pues, a una menor escala, que en este caso sería la Comunidad de Castilla y León. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, usando la técnica del downscaling, ir disminuyendo esa escala que partimos, que un modelo global pues, tendría aproximadamente una resolución de 200 por 200 kilómetros, ir bajándola. En el caso de Castilla y La Mancha, pues llegamos a 500 por 500 metros, lo cual ya es una resolución muy buena, y aún así seguimos aplicando downscaling para aplicarlo a escala de provincia y municipio. Finalmente, nosotros conseguimos tener unas capas con una resolución de 25 por 25 metros. Estamos pasando de 200 kilómetros a 25 metros, es decir, que cada 625 metros de superficie nosotros vamos a tener una variable de precipitación y temperatura, y esto hace que luego la red hidrológica sea muy precisa. Pues los escenarios que hemos usado han sido dos, el 4,5 y el 8,5, que son dos escenarios que están recogidos en el 5º informe del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que es el IPCC, y que la diferencia entre ellos pues, sería que el 4,5, las emisiones, o sea, la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero sería como muy equilibrada de cara al año 2100, prácticamente sería la misma concentración a lo largo del tiempo, y en el 8,5 pues esa concentración se iría disparando, se iría increciendo, ¿no? Y sería, digamos, el peor escenario posible de todos los que se barajan en el informe. Partimos de 4 tiempos, por así decirlo. En color verde tenéis ahí, eso sería la situación actual, y luego esos dos escenarios de los que hablé antes se proyectarían para el futuro, en 3 tipos de futuros. Un futuro cercano, que sería el año 2030, un futuro medio, que sería el año 2050, y un futuro lejano, que ya estaríamos hablando del 2100. Bueno, los datos de partida los obtenemos para la situación actual, los obtenemos del Instituto Tecnológico y Agrario de Castilla y León, el ITACIL, y para las modelizaciones futuras, pues los datos los obtuvimos de la plataforma de adaptación al cambio climático, que es Adapteca. Ahí estaríais viendo ya resultados en el mapa, ¿no? Esa sería la situación anual para la variable de precipitación. Ahí veis, bueno, cómo el mapa está distribuido, bueno, en la leyenda se ven los rangos de temperatura, ¿no? Bueno, decir que tanto la precipitación como la temperatura estamos representando las medias anuales, ¿vale? En el caso de la precipitación en milímetros, y en el caso de la temperatura serán grados centígrados. Y ahora, aquí estaríais viendo pues esas proyecciones futuras. En el caso del escenario 8,5, bueno, escogí este porque ya que es el más drástico y para no alargar mucho la presentación. Visualmente es cierto que esta variable ahí en el mapa no se aprecia bien, pero si nos fijamos bien, por ejemplo, en el año 2100, vemos que ese color, fijándonos en la leyenda, ese color verde que dice que es hasta 400 milímetros de precipitaciones, ¿no? Empezamos a ver que en el mapa del año 2100 se torna cada vez más grande, ¿no? Esa superficie cada vez es mayor. Eso quiere decir que las precipitaciones están disminuyendo. Ahora, en el caso de la temperatura, este va a ser visualmente mucho más impactante. Estamos viendo ahí, esto sería la situación actual, vemos diversos rangos de temperatura a lo largo de toda la comunidad, ¿no? Pues el escenario ahora 8,5 en el futuro lejano, pues vemos que es visualmente mucho más impactante, ¿no? Se vuelve prácticamente rojo. Estamos hablando de que para el año 2100 esas temperaturas medias anuales andarán de 13 a 25. Y esto, traducido en resultados, quiere decir que disminuirán las precipitaciones y las temperaturas aumentarán. Son mucho más llamativas, estos datos están respecto del periodo actual, ¿vale? Son mucho más llamativas en el escenario 8,5, obviamente porque la concentración de gases de efecto invernadero va a ser más llamativa. Decir también, porque estos resultados, digamos, serían en el año 2100. Pero si vamos saltando de periodo futuro en periodo futuro, es decir, por ejemplo, del 2030 al 2050, en el caso del escenario 4,5, esas diferencias, bien esa disminución de precipitaciones, aumento de temperatura, no es tan llamativa. Por eso, porque la concentración de gases de efecto invernadero era más equilibrada. Cosa que no pasa en el 8,5, que incluso de periodo en periodo ese salto ya es muy brusco.
Y estaríamos hablando de que en el 8,5, pues en el año 2100 aproximadamente subiría la temperatura a unos 4 grados centígrados. Y bueno, a continuación pues va mi compañero Jorge a explicar la segunda parte del trabajo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, a continuación tiene la palabra el profesor doctor Jorge Monjil, que es experto en hidrología y conservación de suelos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar de esta segunda parte, que es la acumulación de flujo ligada a cambios climáticos. Voy a intentar también ceñirme al tiempo que disponemos, como Isabel, así que me va a tocar correr un poquito. Los objetivos de esta parte son caracterizar la cuenca hidrográfica del Duero, determinar su balance hídrico, determinar la red hidrográfica completa del río Duero para cada escenario y tiempo futuro, determinar la acumulación de flujo también para cada escenario y tiempo futuro y delimitar los hábitats riparios en función de la red hidrográfica modelizada. Para ello, bueno, pues hemos seguido más o menos este diagrama de flujo, partiendo del modelo digital de elevaciones de Castilla y León, llegamos al modelo corregido de la cuenca del Duero. A partir de ahí hicimos el análisis del relieve, análisis hidrológico y morfométrico. También hicimos la modelización del balance hídrico, la modelización de las redes hidrológicas y la delimitación del hábitat ripario. Aquí tenemos ya los resultados, digamos, de la caracterización de la cuenca, con esos parámetros físicos de la cuenca y de la red de drenaje que se utilizan habitualmente, incluidos pues, la curva isométrica y la curva de frecuencias. Para la modelización del balance hídrico, pues lógicamente se tuvieron en cuenta las entradas de agua a la cuenca a través de las precipitaciones modelizadas en la parte anterior y pues llegamos a obtener los valores de las principales variables, entre ellas pues el superávit y el déficit de agua. Todo ello para los casos de modelización que ha mencionado ya también Isabel, el escenario de cambio climático 4.5 y el 8.5 y la proyección a 2030, 2050 y 2100. Así obtuvimos pues, una serie de mapas de cartografía de la cuenca del Duero para las diferentes variables, las precipitaciones de entrada, luego la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real, el exceso de agua, el déficit de agua, la infiltración y la escorrentía, por poner solamente algunas imágenes de ejemplo de todo lo que se ha hecho, que está en el informe correspondiente. Aquí tenemos también en esta tabla los resultados numéricos de ese balance hídrico, tanto para el escenario 8.5 como para el 4.5. En este caso he cogido las tablas de proyección al año 2050 con todas esas variables modelizadas. Pasamos a los resultados de las acumulaciones de flujo, es decir, lo que hemos hecho ha sido ver el número de celdas drenantes, es decir, el número de celdas que drenan agua dentro de la cuenca del Duero, y vemos la evolución desde la actualidad y en los dos escenarios analizados para los 3 años de proyección. Una vez obtenidos estos resultados, lo que hicimos fue realizar esa gráfica entre acumulaciones, esa relación entre acumulaciones de flujo y ancho ripario, que se obtiene una regresión, un coeficiente de regresión bastante elevado, y en el que vemos que al aumentar las acumulaciones de flujo aumenta el ancho ripario. Primero, digamos, con una relación o con una pendiente más fuerte, es decir, al principio crece mucho el ancho ripario al aumentar la acumulación de flujo y luego ya la curva se estabiliza bastante. Bueno, aquí vemos en la tabla los anchos riparios máximos y mínimos para cada escenario y tiempo futuro, y de lo que podemos observar en esta tabla, sí, de lo más importante, es que se produce un decrecimiento del ancho ripario más notable, lógicamente, en el escenario 8.5. En este escenario el ancho máximo es de 429 metros respecto a los 444 metros de la actualidad, lo cual supone un decrecimiento del 3,4%, es decir, el hábitat ripario decrecerá un 3,4% respecto a la actualidad para el año 2100 y en el escenario 8.5. Para el escenario 4.5 la reducción es un poco más baja, del 0,67%. Bueno, aquí vemos las superficies de hábitat ripario y también añadido al número de píxeles con hábitat ripario.
las superficies totales de hábitat ripario en kilómetros cuadrados en la cuenca del Duero. ¿Qué podemos extraer de estos datos? Pues hay que decir que la superficie total de los hábitats disminuye desde la actualidad al año 2100 un 0,17%, lo que supone 2 kilómetros cuadrados para el escenario 4.5 y para el escenario 8.5 el descenso es del 5,16%, lo que supone 64 kilómetros cuadrados. Como conclusiones, que he sintetizado muchísimo, como pueden imaginar, y está todo desarrollado en el informe, pues a modo de resumen y de conclusiones podemos decir que la modelización hidrológica de la cuenca del Duero que se ha realizado en base a las escorrentías superficiales generadas por las precipitaciones tiene bastante interés en nuestro proyecto, ya que en base a estos modelos de precipitaciones regionalizadas para cada escenario y para cada año futuro, podemos predecir cómo serán esas redes hidrográficas en el futuro. Como hemos visto, los resultados muestran que con el paso del tiempo las acumulaciones de flujo disminuyen en los dos escenarios, pero fundamentalmente en el escenario 8.5 para la proyección al año 2100. El balance hídrico también se ve modificado por reducción de la escorrentía superficial y también reducción de la infiltración, aumento de la evapotranspiración potencial como consecuencia del aumento de la temperatura en el futuro. Y esto va a afectar, lógicamente, a la cantidad de volumen de agua de la cuenca, repercutiendo directamente en la vegetación ribereña. Esto se va a traducir en una pérdida de hábitat ribereño en función del escenario y del año proyectado, del año futuro proyectado, y la peor situación, como hemos ido viendo a lo largo del estudio, pues la peor situación se producirá en el escenario 8.5 para el año 2100. Por lo tanto, la pérdida de hábitat supone pérdida de biodiversidad y de ahí la importancia que tiene el estudio que estamos realizando y en concreto esta segunda parte dentro de todo el proyecto. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Ya nos vamos aproximando un poquito más a lo que es el grueso del proyecto y vamos a hablar ahora sobre conectividad. Ya hemos visto cómo viene esta acumulación de flujo en los diferentes años y ahora vamos a hablar de la conectividad dentro de esos años en esos escenarios climáticos. Tiene la palabra otra vez Isabel Sánchez. Esta tercera acción, que se denominó conectividad de hábitats riparios frente al cambio climático, lo que vamos a estudiar aquí es la conectividad que existe entre todos esos hábitats que hay asociados a los cursos de agua dentro de la cuenca hidrográfica del Duero. Aquí analizamos por un lado la conectividad, luego comprobamos la hipótesis de partida, que era esa relación que existiría entre las acumulaciones de flujo y los anchos riparios, y luego se detectaron áreas críticas. Bueno, la base de esta acción pues fue esa modelización de vegetación riparia, ¿no?, de acuerdo a la acumulación de flujo, como explicó mi compañero Jorge. A partir de ahí se determinó la conectividad basándonos en dos índices. Por un lado, el MSPA, el análisis de patrones morfológicos especiales, ¿no?, y de todas las clases que permite analizar este índice nos hemos centrado en núcleos y corredores ecológicos. Y luego, por otro lado, estaría el índice PC, que es el de probabilidad de conectividad, y dentro del mismo pues tiene una serie de componentes y nos hemos centrado en el PCCON, que lo que nos estaría indicando es la importancia que tienen esas clases para la conectividad, esas clases que analizamos antes, es decir, los núcleos y los corredores, y de ahí, en función de esa importancia, determinar qué áreas serían más propicias para conservación, ¿no?, cuáles, digamos, estarían más arriba en el ranking. Bueno, estos serían ejemplos de resultados. Ahí tenemos el índice MSPA para la situación actual. Esas son las 7 clases posibles que te analiza, pero como digo, nosotros nos hemos centrado, luego hemos hecho un barrido, nos hemos centrado en los núcleos y los corredores, que es lo que estaría indicado en color verde y rojo. Aquí vemos en detalle pues lo que sería un núcleo y un corredor. Ahí en grande vemos en verde, eso sería un núcleo continuo, y si os fijáis a la izquierda, ayudado por esa línea roja, ¿no?, tendríamos unos núcleos muy pequeñitos y que estarían conectados gracias a sus corredores ecológicos. De no ser así, pues esos núcleos estarían aislados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un mapa de resultado de analizar
esa importancia de conectividad, ¿no? En este caso pues sería el escenario 4,5 para el futuro cercano. Bueno, traduciendo esto a datos, pues sería que según las clases que nos aporta el índice de MSPA, ¿no? Pues los núcleos y los corredores van a disminuir. Obviamente siempre va a ser mayor esa disminución en el caso del escenario 8,5, ¿no? Y en el caso pues, de la probabilidad de conectividad también va a haber una disminución tanto en los núcleos como en los corredores. ¿Por qué es importante la conectividad? Porque la conectividad nos va a decir qué porcentaje de superficie de la cuenca es potencialmente accesible o adaptable, ¿no? Para que un individuo que esté situado en un punto de la misma pueda distribuirse alrededor de ella y poder encontrar un hábitat que sea más óptimo para desarrollarse, para establecerse y desarrollarse. Como se veía en la imagen anterior, esos núcleos pequeños que vemos ahí a la izquierda verdes, de no existir esos corredores ecológicos, estarían totalmente aislados y esto supone pérdida de biodiversidad. Cuanto mayor sea la conectividad, más traslado, o sea, más movimiento de individuos, y no solo de individuos, de otros flujos, de agua, bioquímicos. Entonces, mayor será el intercambio poblacional y, por lo tanto, genético, y eso ayudará a conservar la biodiversidad. De no existir esos corredores, esos núcleos estarían aislados y eso supondría pérdida de biodiversidad. Y ahora, sobre la detección de áreas críticas, va a hablar mi compañera Aida. A continuación vamos a hablar sobre la detección de áreas críticas, porque no solamente hemos estudiado la conectividad en general, sino vamos a ver también aquellas áreas sobre las cuales tenemos que actuar de manera prioritaria. Bueno, tiene la palabra la doctora ingeniero de montes, doña Aida López. Hola, buenos días a todos. Pues, como ha dicho Javier, Isabel y Jorge, esta parte de la presentación vamos a hablar de la localización y clasificación de las áreas críticas de conectividad de hábitats ribereños para una gestión sostenible frente a esos escenarios de cambio climático que ya nos han presentado anteriormente pues, Isabel y Jorge. Bueno, pues una pequeña introducción es que este trabajo ha sido ya presentado en una revista, Landscape and Urban Planning, y está en revisión. Y bueno, pues con el título, como veis en la diapositiva, ese sería el trabajo, ¿no? Como todos sabemos, voy a seguir un poquito el esquema del artículo de cómo hemos presentado los resultados y como todos sabemos, en las últimas décadas pues todos los ecosistemas han ido experimentando cambios drásticos, desde cambios de uso, socioeconómicos, fragmentación del hábitat, cambio climático, que juntos, dos o más perturbaciones pues intensifican las perturbaciones y los daños que hacen estos cambios, ¿no? Entonces, uno de ellos es el cambio climático, aumenta el efecto que ya por sí solo tiene la fragmentación de los hábitats ribereños y en los que nos hemos centrado en esta publicación, ¿no? Y juegan, como nos ha comentado ya Isabel y Jorge, pues un papel esencial la conectividad ecológica y refugios para diversas especies vulnerables. El objetivo de este trabajo es detectar esas áreas críticas, ¿no? Primero analizar la conectividad, como nos ha presentado Isabel, y detectar esas áreas críticas para la conectividad bajo esos distintos escenarios presentados. Y finalmente es clasificar esas áreas críticas en agrupaciones que sean similares en esa conectividad para una gestión más localizada de esas áreas críticas, ¿no? ¿Qué aportación científica? Bueno, pues incrementamos el conocimiento de la conectividad de los hábitats ribereños, localizando esas áreas críticas donde debemos focalizar nuestra conservación y su manejo, y de una forma específica, ¿no? O sea, decir, las que son frente a un escenario climático, un comportamiento de conectividad similar, pues aplicar una gestión parecida y localizar otras áreas críticas, pues otra conservación que sea más específica de ese grupo, ¿no? El área de estudio, como ya nos han presentado, pues son los hábitats ribereños dentro de la cuenca hidrográfica del Duero. Tenemos esa superficie que varía entre 700 y 1000 metros y la metodología que hemos llevado a cabo en este trabajo es juntar información de acumulación de flujo que nos ha presentado Jorge, más la vegetación ribereña, tanto en el escenario presente como en los futuros en esos 3 años que nos han comentado, y analizar la conectividad de esos 7 escenarios, ¿no? Mediante la herramienta Gildos Toolbox, que eso es lo que nos ha presentado también Isabel. Y ahora el paso más es localizar esas áreas críticas mediante el método Cummins y luego con un análisis estadístico multivariante, PCA de análisis de componentes principales,
pues agrupar esas áreas críticas por puntos claves que hemos llamado Keystone Spots de gestión, ¿no? Para que posteriormente pues, tratemos esas áreas de una manera similar desde el punto de vista de la conectividad. La fragmentación, esto que nos ha comentado ya Isabel, pues en los dos escenarios se reduce, hay una reducción tanto en nodos como en links. En el escenario 8,5, mucho más drástico que en el 4,5. Y ahora vamos a, hemos detectado 51 áreas críticas donde es necesario aplicar esa conservación y se han agrupado en 5 clases o puntos claves de gestión. Entonces, a la izquierda de la gráfica tenéis el análisis de componentes principales, que con 2 ejes explica más del 85% de la variabilidad, de la varianza, y la mayoría de escenarios, los más suaves, están relacionados con la primera dimensión, el más drástico, que sería el escenario de 8.5 en el año 2100, estaría relacionado con la segunda dimensión. Eso nos hace una división de esas áreas, 51 áreas críticas, en esos 5 grupos, ¿no? Que los veis en la gráfica de la derecha arriba, y que posteriormente en esta gráfica pues las hemos pasado o localizado en el mapa, ¿no? Esas 5 clases tienen significativamente relacionadas algunos de los escenarios. Por ejemplo, la primera clase tiene todos menos el último, el drástico, y la última clase estaría solo relacionada con el escenario peor, ¿no? Entonces, esas 2 clases, por ejemplo, pues mantienen una alta conectividad, no en valor absoluto. La 4 agruparía la mayoría de áreas críticas donde la conectividad no es tan alta como las otras clases, hay que conservarlas porque son áreas críticas, pero la 1 y la 5 pues habrá que hacer una especial o un análisis cuidadoso de qué aplicar en esas áreas porque en los escenarios peores podrían desaparecer, ¿no? Luego, además, también hemos visto la evolución de todas las teselas, de esos 51 áreas críticas, ver su evolución. En el escenario 4,5 apenas hay cambio, solo algunas teselas podrían pasar de nodos a link o links que desaparecen. En el 8,5 la mayoría de teselas se transforman, ¿no? Hay pocas teselas que mantengan su misma tipología, ¿no? Y para finalizar un poquito los resultados, aunque hay muchos más resultados, y da pie a más investigación, que tenemos muchos datos todavía acumulados que estudiar, los puntos clave o de gestión que hemos llamado 1, 2 y 3 contienen áreas críticas con una importancia de conectividad, además a corto plazo, porque serían los primeros años, habría que pensar en cómo gestionarlos. El punto clave yo lo denominaría el más relajado, light, pero siempre hay que conservarlos, y el punto 5 es clave tener una gestión adecuada en esas áreas, porque si llegamos al escenario 8.5 de 2100 y llegamos a ese año, esas teselas link desaparecen, dejando teselas aisladas y tienen una alta importancia la conectividad para los demás teselas. Conclusión, recomendamos, una vez detectadas estas áreas críticas y analizadas y agrupadas por esos grupos de gestión, pues analizar cuidadosamente esas áreas y qué necesitan y qué gestión es más adecuada para mantenerlas en el caso de los escenarios futuros. Y muchas gracias y doy la palabra al siguiente. Muy bien, muchísimas gracias, Aida. Como podéis entender, bueno, estas áreas críticas están agrupadas en toda Castilla y León, dentro de la cuenca hidrográfica, pero no teníamos dinero para hacer el inventario de todo, con lo cual, bueno, pues hemos tenido que realizar un enfoque en 18 áreas críticas sobre las cuales hemos realizado una caracterización ecosistémica. Y empezamos por esta parte en la cual pues vamos a ver cuál es la tendencia desde el pasado hasta ahora, gracias a sensores remotos, es decir, por medio de teledetección. Y para ello contamos con la presencia de una gran especialista en SIG y teledetección, como es también doctora Ingeniera de Montes, Ana Hernando. Bueno, pues en esta acción 4 vamos a ver la detección y evaluación de esas áreas críticas que, como decía, habían sido previamente detectadas con estas metodologías que han contado mis compañeros, y vamos a utilizar sensores remotos para poder evaluar pues, cuál es el estado de estas zonas riparias. ¿Cómo se pasa? Entonces,
¿cuál es el objetivo de esta presentación de estos resultados? Vamos a caracterizar esas 18 áreas críticas que, como veis, pues ya tenemos en la zona de Castilla y León y ya las tenemos determinadas. Más o menos suelen corresponder como a 2 por provincia, con lo cual hemos pensado que era significativo y las que han salido realmente críticas. Entonces, nuestro objetivo principal es desarrollar índices que nos permitan decir cosas de estas áreas y los vamos a derivar de los datos que nos proporcionan los sensores remotos y que hoy en día están disponibles pues para todo el territorio nacional. Y una vez que hemos derivado los índices, vamos a hacer un análisis para intentar ver si con ellos podemos decir algo para caracterizar estas zonas riparias. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los métodos para poder evaluar estas zonas riparias? Nos vamos a centrar en 2. Por una parte, vamos a utilizar imágenes de satélite, ¿vale?, que básicamente, ahora cuento un poco cómo funcionan, pero vamos a utilizar pues los principios de análisis de imágenes, y el otro sensor remoto que vamos a utilizar sería el LIDAR, ¿vale? Voy a explicar ahora uno por uno. Bien, en las imágenes de satélite que vamos a utilizar, pues van a básicamente utilizar la técnica de que, como tenemos el Sol, que es un emisor, llega a la superficie terrestre y, como se explica en esta gráfica, pues hay una parte de la luz que viene que se ha quedado absorbida en el objeto que sea, da igual que sea una casa, que los árboles o la vegetación, que es lo que es nuestro objeto de estudio. Hay una parte que es absorbida, pero hay otra parte de la luz que se refleja, y es esta parte de la luz que se refleja la que llega a los satélites, ¿vale? Entonces, en función del objeto que tenemos en la superficie, bien sea una casa, una especie, incluso dentro de la especie, no es lo mismo que sea un roble, que sea una encina, que sea un matorral, pues tienen distinta señal en las distintas longitudes de ondas de la luz. Entonces, como cada cosa tiene una señal, nosotros recibimos estos datos en el satélite, lo mandamos a se transmiten, y lo que hacemos ahora es procesar estos datos. Entonces, una vez recibidos, ¿vale?, nosotros, y están disponibles a escala nacional, así lo hemos bajado, vamos a coger los datos del satélite, en este caso, sensor remoto Sentinel-2, porque hay varias versiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de estas imágenes, que en este caso son multiespectrales? Porque tenemos las bandas del rojo, del azul, del verde y del infrarrojo, son multiespectrales. Pues se pueden hacer combinaciones de estos valores que han sido detectados por los satélites y generar los índices espectrales. Y vamos a generar con estos valores índices vegetales y índices de humedad para poder así conocer cuál es el estado de estos hábitats riparios, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que nos vamos a descargar a través del portal de Copernicus Open Access las imágenes de Sentinel, ¿vale? Y luego de los índices vegetales vamos a desarrollar pues algunos que son muy conocidos, como el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que por ejemplo, lo que hace es el infrarrojo menos el rojo dividido por el rojo más el infrarrojo, y entonces esto da una combinación que resalta la vegetación en estas zonas, ¿vale? Luego también tenemos el índice de vegetación mejorado, que es el EVI, o otros índices de humedad, como por ejemplo el MSDI, que es el de estrés hídrico, o el índice, el NDMI, que es el índice de diferencia normalizada de humedad. En conclusión, todos estos son combinaciones de las bandas que hemos podido detectar a través del satélite y que de manera gratuita podemos bajar a través de la página que se nos ofrece, ¿vale?, del Ministerio, vamos. Bien, entonces, esa sería una técnica. Y la otra técnica, eso sería con imágenes multiespectrales. Y luego la otra, digamos, datos de sensores remotos que vamos a utilizar sería con técnicas LIDAR,
que esto, en vez de que sea el Sol el que mande la luz y luego lo recojamos en un satélite, esto lo que hace es que, o sea, es un propio vuelo, ¿vale?, que manda él mismo o sea, lo que es el haz de luz, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la intersección con los obstáculos va dando pulsos de retorno, porque aquí, por ejemplo, da y retorna, aquí da y retorna, y así sucesivamente. Entonces, esto vuelve y se puede recoger, pues, de igual manera que antes, en estaciones que recogen, pues, estos datos. Una vez que tenemos los datos, cuando barremos las superficies, ¿vale?, estos datos se pueden descargar también gratis, que eso es también o sea, el interés de este proyecto, buscar técnicas sencillas para valorar los estados riparios en este caso Castilla y León, pero también de España y de otros lugares, porque es extrapolable. Entonces podemos bajar en el CENIEG, ¿no?, a través del plan del PENOA, podemos bajar las nubes de puntos que se acaban de generar de esta manera, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que necesitábamos era una nube de puntos que tenéis arriba, que es el modelo digital de la superficie, que es el que rebota por las partes de arriba de los objetos, que es la línea azul, y el modelo digital del terreno, que es la línea roja. Entonces, como nosotros lo que queríamos era caracterizar la vegetación, de la diferencia de ambas, del MDT menos el MDS, podemos sacar la altura de los árboles, ¿vale? Entonces, el interés de esto es procesar eso, pero luego ver si esto existe una relación entre esas alturas que se han generado por la resta de estos datos y las estructuras que podemos encontrar pues en los hábitats riparios en este caso. Entonces, teniendo en cuenta la estructura que puede tener, por ejemplo, pues distintos bosques, también a su vez pues se generan las distintas curvas en función pues del número de pies y la altura, ¿vale?, que van teniendo las estructuras. Entonces, la idea es ver si a través de estos sensores remotos, que es de forma, digamos, más fácil, podemos generar unas curvas y nos puede decir en qué estructura tenemos en esas zonas riparias. Bueno, entonces los resultados es que con esas imágenes de satélite, como del que hemos dicho, los índices de vegetación, pues vamos a sacar la vitalidad, y con los datos de LIDAR vamos a ver la estructura forestal. Entonces, los datos estos son los 4 índices que hemos dicho que íbamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, veis ahí cómo, aunque ha pasado poco tiempo, nosotros hemos buscado las imágenes entre 2017 y 2017, o sea, 5 años, 17, 18, 19, 20 y 21. Y entonces, como veis, en estos índices desarrollados, los de vegetación y los de humedad, ya se puede ver que, aunque ha pasado poco tiempo, este que nos indica la vegetación, pues ya vemos cómo cambia, y todo esto pues es un poco debido al descenso, o sea, al incremento de temperaturas que estábamos hablando del cambio climático y demás. Entonces, aquí hemos analizado para las 18 áreas en los NDVI de los 5 años correspondientes, así como pues para el índice EBI, MSDI y NDMI para cada área, que son 18 áreas, y para 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto genera una serie de gráficas y estadísticos que tenemos pendiente de publicar en una revista, en el LAN, porque podemos comentar cómo han ido variando a través de los años todos estos índices, y viendo así cómo las especies pueden cambiar de vitalidad a lo largo de los años. Como podéis ver, no es lo mismo durante todos los años, y a su vez no es lo mismo en los 18 puntos que hemos muestreado, que además hemos ido a campo y los hemos estado viendo y demás. Bueno, entonces, esto ya sería simplificado, los 5 años, cómo van variando en los 5 índices que acabamos de decir. He elegido de las 18 áreas
bueno, pues el área crítica del río Eresma y el río Adaja, pero esto está creado para las 18 áreas, para los 5 años y para los 4 índices, está en el documento, y entonces pues ahí se puede ver cómo van cambiando los índices, y de ahí el interés de estudiarlo, ¿vale? Porque luego, por supuesto, que vamos al campo, que nos gusta mucho y demás, pero también tenemos mucho conocimiento y de forma gratuita a través de estos sensores remotos, ¿vale? Bueno, entonces, ya os digo que esto es para los 5 años analizados. Bueno, eso es para las imágenes espectrales. Y luego lo otro que he contado sobre el LIDAR, que es lo de los rebotes que he contado, entonces esto hacemos igual. Hemos analizado, bueno, esta es también la de Segovia, entonces nosotros, esta sería la imagen, por ejemplo, un ejemplo, y hemos hecho, por esa diferencia que he contado anteriormente entre el modelo digital del terreno y el modelo de superficies, la diferencia, con lo cual sacamos la altura. Entonces vemos que más o menos se cumple, ¿no? Porque estas zonas que son más, o sea, vamos, que no tienen vegetación, pues están por debajo de 1 metro, y efectivamente donde están los árboles, pues algunos nos salen más de 20 metros en este caso, y luego otros que son más medianos que efectivamente aparecen, ¿vale? Esto a su vez genera una distribución de puntos, ¿vale?, en el que tenemos que fijarnos en esta gráfica para ver qué tipo de masa tenemos, generando los máximos, los mínimos, las medias y la desviación estándar. Entonces, nosotros la idea es relacionar esto con la estructura forestal propiamente de la zona riparia, ¿vale? Entonces, los resultados, ¿cuál han sido? Pues que de las 18 áreas que teníamos en cuestión, la idea es que hemos encontrado que a su vez se podían agrupar en 3 grupos, ¿vale? Viendo que eran algunos de continuidad comprometida, densidad baja, o incluso podemos decir que incluso serían la vegetación de latizal bajo o más menuda. Entonces hemos sacado las gráficas de todos y los hemos intentado agrupar en 3 grupos para intentar buscar un patrón común para poderlo luego gestionar de forma común. Entonces hemos visto 3 tipos de gráficas en el que, como veis, pues aquí principalmente se trata de árboles más o menos pequeños, en esta de árboles más o menos medianos que se distribuyen según esta curva, y luego ya cuando tenemos estructuras más complicadas, pues efectivamente aparecen unos pequeños picos en los árboles más grandes y también en los medianos y en los pequeños, pero con esta forma, ¿vale? Entonces, simplemente ya, como ya estaba explicando un rato, decir las conclusiones que estos índices de vegetación nos han mostrado que las mejores situaciones, o sea, cómo de bien se encuentran ahora las áreas riparias, estas 18 que habíamos dicho. Pues la conclusión es que con estos índices hemos llegado a la conclusión que las mejores situaciones están en el norte de Castilla y León, cosa que también era de esperar porque es donde hay más precipitación, pero las zonas del sur que efectivamente tienen más precipitación y que vamos a menos porque mira el calor que hace hoy y en adelante, entonces tienen peor medida, ¿vale? Entonces esos índices de vegetación salen bien en el norte de Castilla y León y peor cada vez que vas más al sur. Pues lo mismo ocurre con el agua. También hemos visto que los tramos altos del río también se experimentan índices de vegetación bajos. Y más nos acerquemos a los núcleos urbanos, también más se ve que esos hábitats riparios están más deteriorados, ¿vale? Y entonces, podríamos concluir que a excepción del corredor del río Jamut, que está en León, el resto de corredores de los que hemos analizado estamos en situaciones críticas y preocupantes, ¿vale? Y, por otra parte, eso que os he comentado, y decir como conclusión que los datos obtenidos a partir de Sentinel, que son las imágenes espectrales, pues sí que permiten caracterizar el estado y la tendencia de estas áreas críticas. Eso por una parte, los de Sentinel, que son las imágenes multiespectrales. Los datos LIDAR del PNA también nos permiten caracterizar las áreas críticas,
ahí también podríamos decir que podemos caracterizar, pero que también tiene sus limitaciones, entonces tenemos que seguir estudiando, ¿vale? Y en cualquiera de los casos, en una primera aproximación, podríamos concluir que estos datos de sensores remotos, que son disponibles gratuitamente gracias al Ministerio, pues sí que nos pueden dar una buena idea de cómo el estado de conservación de las zonas riparias. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya vamos a ir entrando también en cuestión un poquito más. Llega el momento de mojarnos y es cuando hemos realizado el inventario de todas estas áreas críticas y vamos a continuar con el inventario o los resultados del inventario de ecosistemas riparios. Para ello, pues tenemos a un gran especialista en estos entornos riparios, que va a ser el doctor ingeniero de montes, don Juan Carlos López. Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, yo voy a ser muy breve. Voy a contar un poquito cuál ha sido el estudio que hemos realizado de la vegetación de áreas críticas, que enlaza directamente con lo que acabamos de ver, porque, a fin de cuentas, la observación mediante satélite y la observación mediante LIDAR tiene que estar calibrada en tierra. Es decir, debemos tener información sobre el terreno de lo que realmente estamos viendo. Lo que estamos viendo es un arbolado de una determinada talla, pero ¿qué especie es? ¿Qué vegetación se corresponde, ¿no? Entonces, para ello hemos hecho el análisis de las 18, en realidad 19 áreas críticas, porque una de ellas no pudo ser analizada desde el punto de vista de las aguas y entonces no está incluida dentro de las 18 áreas críticas, pero la vegetación sí se analizó, ¿no? Entonces, voy a ser como digo, muy breve. Me voy a centrar sobre todo en los resultados de especies arbóreas y especies arbustivas. En total, en estas 19 áreas críticas hemos identificado 247 especies vegetales. Especies, en algunos casos hemos llegado únicamente a nivel de género. Puede parecer mucho, y efectivamente lo es, pero es un poco engañoso en el sentido de que esto nos está indicando que muchas áreas críticas no responden realmente a una vegetación riparia, sino que se encuentran ruderalizadas, es decir, son zonas, sobre todo en los corredores, en los cuales la vegetación ya no es la vegetación propia de ribera, que sería mucho más limitada en el número de especies, sino que se encuentra invadida, digamos, por los ámbitos agrícolas, sobre todo agrícolas y ruderales del entorno, ¿no? Entonces, el número de especies es significativamente alto debido a esa mezcla de hábitats. Ya no son hábitats exclusivamente riparios, sino que son zonas en las cuales abundan también otro tipo de especies no propiamente riparias, aunque se encuentren a la orilla de un río, ¿no? Bueno, entonces, centrándonos en estas especies, observamos, en primer lugar, en las 19 áreas críticas analizadas, cuál es la composición desde el punto de vista de la vegetación arbórea, ¿no? Este análisis de la vegetación, voy a contar un poquito cómo se ha realizado. Hemos levantado unos transectos a lo largo del curso del río. Cada 100 metros más o menos hemos levantado una parcela y en esa parcela hemos inventariado la vegetación. De manera que el punto central, el punto donde se han hecho los estudios también de aguas y demás, es el número 4 y 300 metros más arriba, 300 metros más abajo, se han levantado otras parcelas y se ha inventariado. Y esos son los resultados, digamos, medios, finales. Esa inventariación ha ido desde 1, que es la simple presencia de la vegetación, hasta 5, cuando esa especie concreta, es dominante en la vegetación. Bueno, observamos que la diversidad es muy grande entre unas áreas críticas y otras, y también entre las especies más abundantes. Observamos que la más abundante de todas, que aparece en 15 de las 19 áreas críticas estudiadas, es el Salix fragilis, un sauce por todos conocido, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el Populus polo-canadensis. Esto nos está indicando un grado de transformación antrópica importante. A veces es difícil distinguir el Populus canadensis del Populus nigra, porque en realidad el Populus nigra ha sufrido una introgresión y es difícil encontrar un Populus nigra puro, ¿no? Pero, bueno, aún así hemos encontrado que el Populus nigra aparece en 9 áreas críticas. Bueno, también es importante la presencia de Fraxinus angustifolia, también es importante la presencia, por ejemplo, de Ulmus minor, de Salix alba, Salix por Rubens, que es el híbrido entre el minor y el alba, en fin, una serie de especies. Sí querría destacar, como curiosidad,
la presencia en el Duero, en Almazán, de Ulmus levis, una especie muy rara en la flora española, de la que encontré un ejemplar y además atacado por grafiosis. Lo que es raro porque el Ulmus levis suele escapar de la grafiosis porque los escolítidos le atacan poco, pero este le atacó y entonces encontré un único ejemplar, no muy alto, de 5 metros, 4 o 5 metros de alto, como mucho, atacado por grafiosis, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta esos detalles. Observamos una gran diferencia en el estrato arbóreo en cuanto a las zonas. Por ejemplo, vemos en unos puntos el área crítica número 13 o la 17, donde el peso del estrato arbóreo era solamente de 1, frente a, por ejemplo, el área crítica 8, que tenía un peso de 11. Esto lo veremos ahora más detallado. En cuanto a los arbustos, pues predominan, sobre todo, la especie más abundante es la rosa grupo canina, en sentido amplio, no hemos entrado en general a identificarlo, ¿no? También es muy importante los sauces, sobre todo el más abundante ha sido el Salix purpúrea, presente en 15 de las 19 áreas críticas analizadas, y otros sauces, como bueno, sobre todo el Salix albifolia o el Salix atorcinerea, entre los más abundantes. Y también destacan la presencia de Rubus ulmifolius, la zarzamora, que se encuentra muy extendida. Igualmente, en general, en las zonas de corredor está mucho más desarrollado el estrato arbustivo que en las zonas pero en la zona de corredor, no, en la zona de núcleo, que en la zona de corredor. Esto lo he resumido aquí en este punto. Aquí he separado las zonas núcleo y las zonas de corredor en función de la puntuación en el estrato arbóreo, en el estrato arbustivo y del RQI. El RQI es un índice de calidad riparia desarrollado por Marta González del Tánago y Diego García de Jalón, en el cual se analiza en cada punto, en función de 7 variables, cuál es la característica, el valor ecológico de la zona. Variables en relación con la vegetación, pero también variables morfológicas y demás. No voy a entretenerme a contarlo, pero sí observamos cómo en general el RQI es muy superior en las zonas núcleo, una media 89,9, y en varios casos supera la puntuación de 100, frente a las zonas de corredor, donde la puntuación es mucho menor. Es de destacar precisamente el río Jamuz, que es el área crítica 1, que ha comentado, y que vemos cómo tiene una puntuación bastante elevada, 52 para ser un corredor, ¿no? Bueno, observamos cómo en general la vegetación arbórea está mucho más desarrollada en los núcleos que en los corredores, 8,3 de media frente a 3,2 de puntuación, e igualmente está mucho más desarrollado el estrato arbustivo en los núcleos que en los corredores. Y para terminar quería mostrar simplemente algunas imágenes, algunas fotos, algunos ejemplos de esta situación, ¿no? Aquí vemos 2 de las áreas críticas situadas en núcleos para observar cómo el desarrollo de la vegetación en general ha sido muy superior. Vemos a la izquierda el río Bernesga en León, donde observamos una vegetación dominada por Populus euroamericana, Populus nigra también, y un sotobosque bastante desarrollado de Ulmus minor, sotobosque porque son árboles todavía pequeños, se veían signos de grafiosis, pero bueno, se está recuperando la vegetación tras el paso de la grafiosis, o el área crítica número 18, que es el río Adaja en Olmedo, donde se observa también un enorme desarrollo de esta vegetación, ¿no? Por el contrario, en las zonas de corredores, la vegetación se encuentra muchísimo peor desarrollada, ¿no? Vemos el río Cueza en Palencia, como prácticamente la vegetación agrícola llega al borde del río y la vegetación riparia queda limitada a una estrecha franja de sauces, ¿no? Aquí, en estas zonas, abundan mucho especies ruderales, como puede ser Daucus carota, la zanahoria, como puede ser la cicuta, Conium maculatum, cardos de distintas especies y demás. O incluso el río Mazores en Catarapiedra, en Salamanca, donde prácticamente no existe nada de vegetación arbórea. Había un punto donde sí había algo de Salix fragilis, pero nada más, y observamos cómo se encuentra completamente, en este caso eran unos terrenos pascícolas dedicados a ganadería brava. Se encuentra la vegetación prácticamente pues destruida. También había que destacar el encajonamiento. En general, en las zonas de corredores se observa, como consecuencia de los cambios hidromorfológicos,
se observa un gran encajonamiento en los ríos frente a las zonas de núcleo. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a terminar la jornada presentando los últimos resultados, referidos en este caso a macroinvertebrados. Como se ve, para ello contamos con la presencia del profesor doctor Guillermo Pérez, que es doctor en Ciencias Biológicas y especialista en bioindicadores y, lógicamente, también en macroinvertebrados. Pues hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, como dice Javier, os voy a contar un poco del inventario de macroinvertebrados y calidad de aguas y, evidentemente, sin perjuicio de que los datos aquí presentados son el inventario inicial y que hay que analizar, evidentemente, más a nivel, sobre todo, de comunidades. Uy, perdón. Bueno, sin entrar en más detalles, porque ya os han planteado anteriormente la situación, hemos muestreado estas 18 estaciones de muestreo. En este sentido, para ver las comunidades de macroinvertebrados puede ser interesante para ver la variación espacial, ¿no?, de las diferentes comunidades. Y a nivel temporal también, por ello hemos hecho también muestreos en 2 momentos del año, en primavera, verano y en otoño posteriormente. En cuanto a parámetros e índices, pues los parámetros físico-químicos, que ahora los comentaré, pues han sido tanto de campo como de laboratorio, siguiendo lo que marca el Real Decreto de 2015 de caracterización, seguimiento de la calidad de aguas superficiales. Y en cuanto a índices de calidad de aguas de macroinvertebrados, pues hemos utilizado evidentemente los estandarizados, fundamentalmente el IBM-WP, y luego cotejado evidentemente con el valor de referencia que marca la normativa para obtener lo que se llama la ratio de calidad ecológica. Luego a mayores hemos utilizado otros 2 índices, un poco para ver los 2 extremos, ¿no?, de comunidades muy exigentes con la calidad del agua, ¿no?, con las condiciones de oxigenación, etcétera, como son el índice Femeróptera, Plecóptera, Tricóptera, que son 3 grupos de insectos que, como digo, son de los más sensibles a las alteraciones ambientales. Y luego el otro extremo, pues los quironómidos, ¿vale?, que es un grupo de dípteros, de mosquitos, que en general es un grupo bastante tolerante a la contaminación orgánica, aunque es un grupo de enorme biodiversidad y a nivel de abundancia suele ser el grupo más abundante en la mayor parte de las comunidades de macroinvertebrados. Bien, y luego para completar el estudio, pues hemos utilizado índices de calidad de hábitat, el famoso QBR, que ya mencionó, creo, antes Juan Carlos, y el índice de hábitat fluvial. El primer caso hace hincapié, evidentemente, en la vegetación riparia y en el segundo caso en la heterogeneidad de caudales y cauces, lo cual es interesante, evidentemente, para sustentar las comunidades de macroinvertebrados. Para ello, y además los necesitábamos para finalmente caracterizar el estado ecológico final, atendiendo a índices biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, ¿no?, como son estos índices de calidad de hábitat, para caracterizar el estado ecológico global según las categorías que establece la Directiva Marco de Aguas. Todo ello, obviamente, en el marco de la normativa vigente, que es la Instrucción de Planificación Hidrológica y el Real Decreto de 2015 ya mencionado. Bien, en cuanto a los parámetros físico-químicos, como veis, pues los típicos en campo, el pH, el oxígeno disuelto, la saturación de oxígeno, la temperatura y la conductividad, que nos ha permitido caracterizar cada uno de los medios, y luego respecto a otros parámetros y nutrientes, la demanda química de oxígeno, el amonio, nitratos, nitritos y fosfatos. Observaréis algunos valores rojos, ¿vale? En este sentido ha sido debido a que han quedado fuera de rango en algunas ocasiones, debido a que hemos utilizado kits de análisis, que evidentemente pues son más prácticos, ¿no?, y más rápidos, pero evidentemente era complicado a priori determinar en qué rango de valores nos moveríamos, ¿no?, de que haya habido cierta desviación en este sentido. Respecto a la diversidad faunística, aquí hemos hecho un análisis muy preliminar, ¿vale?, a nivel provincial, en función de las áreas críticas o estaciones de muestreo, como queramos llamarlas, que hemos analizado. Como veis, bueno, pues en el caso de León ha sido la provincia en la cual hemos encontrado más biodiversidad, como digo, sin perjuicio de que haya que hacer análisis de comunidades faunísticas a nivel de dominancia, de uniformidad, de equidad, uniformidad, de diversidad, riqueza y abundancia. Pero bueno, como acercamiento inicial, pues como veis, en este caso, viendo los listados faunísticos, pues las estaciones de esta provincia han sido las más biodiversas, con hasta 52 especies y una ratio de especies de 13 por estación, especies, familias, taxones, ¿vale?, a nivel de familia, obviamente. Una ratio de 13 por estación. A continuación, Palencia, donde hemos en primavera, verano, hasta 34 especies. Como veis, hay unas grandes fluctuaciones, evidentemente, ¿no?, luego lo comentaré cuando veamos los índices de calidad. Hay una gran oscilación entre los muestreos de primavera, verano y los de otoño. Hasta 34 especies en estas 2 estaciones, con una ratio de 17 por estación. A continuación, Burgos, en este caso 31 en primavera-verano, con una ratio de unas 10,3 especies
debido a que hay 3 estaciones, obviamente, en este caso. Ávila con una de las mejores ratios, de 14,5 de taxones, familias por estación, ¿vale? Con un máximo de 29 especies en primavera-verano. Segovia, quizá una de las más equilibradas entre primavera y junto con Soria, entre primavera, verano y otoño, 28 y 20 respectivamente, y una ratio máxima, digamos, que nos marca la potencialidad ecológica, ¿no? En cuanto a las comunidades de macroinvertebrados, de 9,3 por estación, al haber 3 estaciones. Y en Soria, como digo, quizá la más equilibrada, con 22 y 21 respectivamente, con una ratio de 11 especies, de 11 taxones, de 11 familias, perdón, por estación. Y finalmente, las 2 provincias que solo teníamos una estación, una de ellas ha sido una de las con mejor estado de conservación de las comunidades de macroinvertebrados, que es la del río Adaja en Valladolid, a su paso por Valladolid, con un total de 26 especies, y obviamente la ratio, pues en este caso son 26 también. Y grandes fluctuaciones, como veis, entre primavera, verano y las comunidades de otoño, que luego, como digo, ya un poco buscaré alguna explicación. Y respecto a Salamanca, pues sin duda la más pobre, el otro extremo, ¿no? Nos encontraríamos, una de las zonas más pobres, con unas comunidades muy empobrecidas, tanto en primavera como en otoño. Bueno, pasando ya al análisis de calidad de aguas, como podéis ver en las tablas y en el mapa, bueno, en la tabla de arriba, obviamente, es el índice IBM-WP y la ratio de calidad ecológica. En negrita están las que han obtenido mejores valores en ambos parámetros, y en rojo las que han obtenido peores valores. Trasladado de esto a la tabla de abajo, donde podemos ver que está caracterizado por los ecotipos de ríos, los ríos mineralizados de la meseta norte, montaña mediterránea calcárea, eje mediterráneo continental poco mineralizados y ríos de montaña húmeda silicia. Bueno, pues los de mejor calidad, como veis, han sido el río Jamuz, con calidad muy buena, también está representado obviamente en el mapa, el río Adaja a su paso por Valladolid y el río Porma en la provincia de León. Y con calidad deficiente, pues serían el río Mazores, no lo veo muy bien, el río Ormazuela y el río Duero en Soria. Obviamente el resto de estaciones de muestreo muestran una comunidad de macroinvertebrados de calidad moderada o buena. En cuanto a los otros 2 índices, el EPT y el Quiromidas, hablamos de primavera-verano, que como insisto es el análisis más interesante, puesto que nos marcaría un poco la potencialidad ecológica del hábitat. Obviamente el escenario cambia radicalmente, como veis, ¿no? Obviamente el EPT, que es la tabla de arriba, y el mapa, al ser organismos, como digo, muy exigentes en sus requerimientos biológicos, pues tenemos más estaciones con calidad mala y muy buena, es decir, los 2 extremos, ¿no? Básicamente aquellas zonas que sí que tienen una comunidad relativamente numerosa de efemerópteros, plecópteros y tricópteros, que son 3 insectos, 3 órdenes de insectos, insisto, bastante exigentes, muestran estas 2 categorías, ¿no? Muy buena o mala. Y en el caso de quironómidos, más que representarnos que son organismos, como decía antes, relativamente tolerantes a la contaminación orgánica, sin embargo, también, como son los más abundantes en las comunidades y los más biodiversos, en el fondo nos están dando pautas muy parecidas al IBM-WP, ¿no? De ahí que las que están indicadas en negrita, como veis, muchas de ellas se corresponden con las que hemos mencionado antes, como el río Adaja en Valladolid, el río Porma o incluso el río Adaja al paso por Ávila, ¿no? Que también es una de las que ha tenido mejor calidad en base a macroinvertebrados. Bueno, en cuanto a otoño, el análisis de otoño es un tanto más incierto, ¿vale? Debido básicamente a 2 fenómenos que determina que, como veis, las calidades de agua que están del IBM-WP, que es la que están abajo, en la tabla de abajo a la izquierda, nos determina más estaciones con una calidad deficiente del agua, es debido básicamente a dos fenómenos, ¿no? Básicamente a las fluctuaciones de caudal, que afecta evidentemente no ya a las comunidades, sino incluso al muestreo propiamente dicho, ¿no? Lo cual nos puede hacer un poco de artificio, ¿no? Al analizar los resultados, puesto que, como podéis ver en algunas de las casillas, ¿no? De los datos, no tenemos datos porque no fue posible muestrear, ¿vale? Porque no había agua en el momento en el cual acudimos al muestreo. Y otra razón, por el propio ciclo biológico de la mayor parte de los macroinvertebrados, que son insectos, obviamente, cuya fase aérea vuelan, son adultos voladores, y su fase ninfal o larvaria pues viven en el interior del agua. Y esto, unido a lo mejor a las fechas de muestreo, un poco más tempranas, un poco más tardías, pues ha determinado también unas fluctuaciones, quizá un sesgo un tanto artificioso, ¿no? en los datos. De ahí que, obviamente, en este sentido, los datos de primavera-verano sean mucho más fiables. No obstante, esto nos viene muy bien, como decía, para conocer un poco las variaciones temporales de las comunidades de macroinvertebrados en las diferentes áreas críticas. Bueno, ya por último, para finalizar, la caracterización ecológica, teniendo en cuenta
tanto las condiciones biológicas, es decir, el IBM-WP, las fisicoquímicas generales y los dos índices hidromorfológicos, el QR basado en vegetación riparia y el IHF en la heterogeneidad del medio. Bueno, básicamente los ríos de montaña mediterránea calcárea, como veis, han tenido un estado de calidad ecológica en base a las categorías que establece la directiva marco, pues relativamente bajo, ¿vale?, entre moderado y deficiente. Ormazuela en Burgos ha sido la de peor estado de calidad ecológico. Los ríos de eje fluvial mediterráneo continental poco mineralizados, haya habido una variación, como ven, las 3 estaciones han presentado estatus distintos, ¿vale?, siendo la peor el río Duero a su paso por Soria. En el caso de ríos de montaña húmeda silícea, pues entre moderado y bueno. Y finalmente los ríos mineralizados de la meseta norte, que a priori podían ser a lo mejor los que se encontrasen en peor estado de conservación, atendiendo también a lo que han comentado compañeros míos anteriormente, ¿no?, debido a que son en general áreas más meridionales y evidentemente con ríos con caudales mucho más fluctuantes, más estacionales. Sin embargo, pues hemos obtenido la mejor estación, la de Valladolid, que hace un momento Juan Carlos ponía una fotografía, de muy bueno, y luego deficiente, pues Mazores en Salamanca, que ya también la hemos comentado ampliamente, y el resto de estaciones entre bueno y moderado, lo cual viene representado, como veis, en el mapa de abajo. Y bueno, por mi parte nada más, solamente dar las gracias a Isabel, ¿vale?, que es la que ha llevado el peso del trabajo de campo y de laboratorio, y a Iris Muñoz, una alumna de formación, que también ha contribuido sobremanera al desarrollo del trabajo de campo y laboratorio, y por supuesto Javier, por haberme invitado a participar en el proyecto. Bueno, y a todos los demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras contribuciones. De veras, tengo que agradeceros muchísimo vuestro entusiasmo, vuestro interés, el tiempo que habéis dedicado en desarrollarlo y, sobre todo, que se ve que tenéis una gran motivación. Y es que, además, tenemos todavía mucho que procesar, porque hemos conocido mucho durante este tiempo y, poco a poco, pues no solamente vamos a cubrir con lo que sería el proyecto, sino que iremos sacando también diversos resultados, diversas contribuciones en varias publicaciones científicas que iremos viendo también pues dónde lo vamos a colocar, por así decirlo entre comillas, o iremos explorando sobre todo qué es lo que nos interesa más de cara pues, a la universidad, por una parte, al grupo de investigación y también a cada uno de los investigadores. Como decía, hemos conocido qué es lo que está pasando, hemos conocido también qué es lo que va a pasar en el futuro y ahora pues queda también tomar las medidas de gestión de cara a favorecer que estos entornos no pierdan esa condición que estamos viendo que en muchos casos pues, puede ser mala o incluso a lo mejor que pueda variar y que acabe siendo bastante más deficiente de la que tendría en este momento. Por nuestra parte, muchas gracias a todos por vuestra presencia y quedamos atentos a cualquier duda que tengáis o cualquier cuestión que nos queráis hacer llegar. Muchas gracias.